porque lo que los profetas dicen y ofrecen, ¿verdad? Es una contracultura a lo que la narrativa dominante está diciendo constantemente. ¿Estoy teniendo sentido lo que estoy diciendo? ¿Ok? Entonces, realmente lo que sucede aquí es ver cómo es que los profetas mismos deciden tomar a cargo, ver la situación y echar mano de lo que Dios les ha dado y reciben un llamado muy único, algunos son muy raros, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo es que cada uno de ellos decide aventarse, seguir el llamado y ser obedientes a lo que Dios ha puesto. En el caso de Isaías, Dios le decía, ¿sabes qué, Isaías? Vas a ir a hablar a un pueblo que no te va a oír, que no te va a escuchar, que no está interesado realmente en escuchar lo que tienes que decir, pero igual quiero que vayas. Entonces, su responsabilidad como líder, ¿verdad? En muchos casos, en lo que viene siendo en cuanto a liderazgo juvenil, sus responsabilidades son discipular, tratar y bregar con gente, con jóvenes que quizás no están viviendo, se pudiera decir, los mejores momentos. Los jóvenes, recuerdo en mis tiempos de juventud, y soy joven todavía, no estoy diciendo que no sea joven, pero me refiero cuando estaba más chica, o sea, yo le doy gracias a Dios que Él no escucha mi oración y no responde, porque realmente si respondiera a cada tontería que le pedimos al Señor en los momentos que realmente nada que ver, de verdad que Dios nos ha guardado de muchas cosas, ¿no? Y los jóvenes, bueno, el ser humano en sí es un ser humano emocional, emocionalista, pero particular los jóvenes son personas, individuos que hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Entonces, realmente el liderazgo juvenil requeriría mucha paciencia, ¿no? Para poder tratar y bregar con cada uno de ellos. Ahora, el llamado al ministerio juvenil, ¿verdad? Una de las cosas, se pudiera decir, que debes de hacer, y es una de las cosas que realmente los profetas hacían mucho, era asegurarse de tener su tiempo con Dios a solas. Asegurarse que el llamado que ellos tenían a lo que ellos fueron llamados a hacer realmente venía de Dios, ¿no? Yo lo vuelvo a enfatizar. He visto en los años que Dios me ha permitido estar en la iglesia que hay gente que está en la pastoral juvenil que realmente no tiene ni el deseo ni tampoco tiene el llamado para trabajar en la pastoral juvenil como tal. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría animarles a ustedes, realmente, ¿no? Yo sé que con esto no quiero desanimarlos en lo absoluto. Mi deseo es que un liderazgo juvenil efectivo va a ser efectivo siempre y cuando usted esté seguro que usted ha sido llamado a la pastoral juvenil. Porque usted no va a ser efectivo en una área donde usted no sienta que realmente es lo suyo. ¿Me explico? O sea, si realmente usted no ha sido llamado a la pastoral juvenil, yo lo confronto esta mañana para que usted realmente, pues invierta un tiempo a Dios a solas y realmente, pues se escudriñe a sí mismo y decir, realmente me compete, porque una de las cosas que yo veo en las iglesias es que a veces escoge a cualquier persona o se pone quizás a veces por la necesidad, yo entiendo, ¿verdad? Que no hay otras personas y a veces pues nosotros voluntariamente decimos sí, pero una de las cosas que a veces he visto que frustra mucho a los líderes juveniles es no ver resultados efectivos, pero también en base es porque o no saben o simplemente no es el área del llamado que ustedes o en general hayan recibido como tal. ¿Algún comentario brevemente hasta ahorita? ¿Algo que quieran decir? Ok, continuamos. Perdón, Valentín está levantando la mano. Gracias, Juan Carlos. Ok, sí, con lo que hablas ahorita acerca de tener una convicción acerca del llamado juvenil, creo que es algo bien importante que nosotros como líderes debemos de tener en claro, porque debemos de tener en mente que nosotros estamos trabajando con almas, no estamos trabajando con cualquier cosa. Entonces, si nosotros estamos trabajando con almas, Dios demanda mucho de nosotros. Dios demanda de nosotros tener convicción de lo que nosotros estamos haciendo, tener nuestra convicción puesta de que ha sido Dios el que nos ha llamado, porque si dentro de nosotros no existe esa pasión para poder trabajar con nuestros jóvenes, con la juventud que Dios nos ha entregado,
estamos simplemente perdiendo el tiempo y tal vez escuche un poco fuerte, pero estamos simplemente quizá echando a perder jóvenes que realmente vienen con un anhelo de entregarse a Dios, que realmente tienen esa necesidad, aunque todos tenemos la necesidad de acercarnos a Dios, pero hay quienes vienen directamente a nosotros con esa sinceridad, con ese corazón de decir, mira, yo necesito de Dios, yo reconozco que necesito de Dios, yo necesito acercarme a Él. Y si nosotros simplemente no le tomamos importancia a esa persona, es alguien que le estamos abriendo nosotros nuevamente directamente las puertas para que se regrese de donde vino. Es ahí donde lo que hablabas hace rato, la importancia que tiene en nosotros el ver a los demás con un amor fuerte, con un amor con el cual yo lo vea en necesidad, yo lo vea en pecado y dentro de mí esté la carga de decir, yo necesito ayudarlo, yo quiero estar ahí para que este joven se pueda levantar. Esa es mi opinión. Gracias, Valentina. ¿Alguien más, algún comentario? Ok, continuamos. Carlos Mendoza está levantando la mano. Ok, gracias. ¿Sí, Carlos? Perdón, Carlos, ¿puedes activar eso? Está bien. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Carlos, volviste a desactivar tu micrófono. Ahora sí. Déjalo así. No, déjalo así, no lo toques. Déjalo así. Ya. Ok. Algo importante sobre que cabe mencionar en cuanto al llamado que mencionaba Cecia. Yo no conozco a todos los que están en línea, quizás porque no he visto a todas sus caras ahorita. Lamentablemente, alguien tiene un llamado o suele ser impulsado por parte del pastor, por parte de la iglesia, a atender, a servir con los jóvenes, hoy en día vemos también la carencia de líderes porque creen que no están en un lugar donde ellos quieren estar. Pero también cabe mencionar que Dios te quiere moldear de una manera para llevarte a otro nivel. Y muchas veces Dios te pone en un lugar donde tú quieres que te forme, donde Él quiere que te formes, donde Dios te quiere moldear y fijar para llevarte a un modelo después. ¿A qué me refiero? Yo no sé si alguno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Valentina, pero también quiero enfatizar en cuanto a que si alguien más escuchó sobre que no tiene un llamado porque no tiene la pasión, simplemente es recomendarle que no se aparten del camino de Dios, porque muchos me ha tocado ver a lo largo del liderato que voy para 6 años, jóvenes que se les entrega un ministerio y porque ellos creen o en su excusa de decir, es que no es mi llamado, no es el área donde yo creo, ellos se terminan apartando del camino de Dios, ¿me entienden? Y no terminan haciendo algo, por lo menos por el ministerio y más que nada por el amar a Dios, ¿me entienden? Entonces, por si alguien escuchó más esto o está empezando en un liderato, cabe mencionar de que permite que Dios trabaje en ti. Permítele, si tú sientes que no estás en un lugar fijado por Dios, permite que Dios te moldee y no se deje el liderato o el ministerio así porque sí, porque a lo largo de 6 años me ha tocado ver el caso de muchas iglesias e incluso mismo en nuestra iglesia, ver que se le entrega a un ministerio a un joven y un joven dice, mira, hasta aquí no quiero saber nada, yo creo que no es mi llamado y voy a esperar el llamado de Dios. Y realmente Dios te llama desde un principio, pero es cuestión de dejar moldearte en cuanto a ello. No sé si me di a explicar. Quisiera también hacer un comentario. Me parece muy interesante la forma en la que nuestra maestra nos ha venido compartiendo el proceso primero del contexto, sí. El contexto que estamos viviendo, todo el relativismo y ahora en esta segunda sesión que nos está hablando del contexto bíblico acerca de ese tema. Entonces me gustaría, creo que sería interesante que pudiéramos preguntarnos entonces, y la pregunta para todos ustedes también sería, y para nuestra maestra también, cómo nosotros vemos entonces, cómo descubrimos nuestro llamado dentro de este contexto en el que nos encontramos
y dentro del contexto también bíblico que nos acaba de enseñar también nuestra maestra y nos ha estado explicando cómo nosotros aprendemos a descubrir ese llamado de parte de Dios, y nos dio algunos ejemplos también bíblicos acerca del tema del liderazgo, del llamado, y creo que es importante relacionar el liderazgo, o sea, dentro del concepto cristiano y el concepto en el que nosotros nos encontramos, es importante relacionar el liderazgo con el llamado, como nos explicaba nuestra maestra. El llamado es algo que es vital dentro de lo que nosotros hacemos, pero la pregunta sería entonces, desde el contexto que ya hemos estado aprendiendo hasta este momento y el contexto bíblico también, ¿cómo nosotros descubrimos ese llamado a la juventud? Yo pienso que esa es la pregunta del millón, ¿verdad, Juan Carlos? Porque yo pienso que como seres humanos que estamos sirviendo en la iglesia, pienso que Carlos dice unos puntos acertables. ¿Por qué? Yo pienso que el llamado al ministerio es único en este sentido. No cualquiera lo puede hacer. O sea, realmente lo creo. Yo creo que puede ser llamado, creo que puede ser líder, pero creo que no puede ser tampoco un líder juvenil. No sé si me explico. O sea, realmente el problema que tenemos en la iglesia es que vemos a personas con potencial, y es cierto, y les voy a contar una historia aquí muy personal, y Merari está de testigo, ¿no? Y mi hermano Alfredo ahí está también. Yo recuerdo, como hija de pastor, gracias a Dios, no fui de esos hijos de pastores que no les gustó el ministerio ni ayudar a la iglesia. Siempre mis hermanos y yo nos hemos envolvido a ayudar a mis padres, pero yo siempre fui muy curiosa, porque siempre buscaba formas de servir. Me he vestido de payaso, he servido a los niños, intenté tocar la guitarra porque según yo creía que era cantante, nada que ver, o sea, ni el caso, ¿me entiendes? Pero uno, como dijo pastor, pasa por ciertas, los hijos de pastores quizás se pueden reír, porque uno pasa por ese desarrollo que a veces uno piensa y está descubriéndose en ese sentido. Es cierto, el formarse, el saber y conocer tu llamado, la única forma en que vas a conocerlo y saberlo es estando ocupado, estando metido, ¿no? Mi punto aquí realmente es, y mi preocupación, si estamos hablando de liderazgo juvenil y queremos ver resultados y queremos ver que nuestro liderazgo sea efectivo, tenemos que empezar con una pregunta y confrontarnos a nosotros mismos y realmente decir, ok, ¿realmente amo servir a la juventud? ¿O amo servir a Dios y me gustaría servirlo en otra área? ¿No? Yo pienso que es un área que podemos hacerlo. Ahora, todo seguidor de Jesús puede servir en cualquier lugar, totalmente de acuerdo. Pero ya ser un líder, que tú estés encargado arriba de liderar y de llevar a cabo un grupo, considero que realmente debes estar llamado al ministerio. ¿Cómo sé que soy llamado? ¿Cómo sé que es mi pasión? ¿Cómo sé que realmente es lo que me gusta? Una forma de descubrirlo, sin duda alguna, es orando y pidiendo dirección a Dios, ¿no? Definitivamente, pasando tiempo a solas, invirtiendo tiempo con Dios. Pero no tan solo eso, conoce la cultura juvenil. Conoce la cultura juvenil, ¿no? Conoce, envuélvete, busca, quizás como ustedes como líderes pueden empezar a ver a jóvenes dentro de su iglesia que quizás tienen una afinidad y un distintivo, porque se nota. Ustedes como líderes saben que se nota cuando una persona le gusta trabajar en el ministerio juvenil. Sí o sí, podemos ver algunas cosas que nos dan algún cierto tipo de luz. Ok, este joven sería un potencial para poderlo desarrollarlo, para poderlo verlo así, de alguna otra manera. Por ejemplo, en este caso, yo lo veo de esta manera. O sea, Rosa Casco, ella vio algo en mí y dije, a ver, ustedes conocen, saben que yo aprecio mucho a Rosa, y vio algo en mí y es como que, ok, vamos a ver hasta dónde puede llegar o qué podemos, dando esas oportunidades, esas aperturas. Pero sí considero en este caso que yo quise empezar con este punto, Juan Carlos, porque para mí es importante, tú como líder territorial, que tú tengas personas dentro de tu liderazgo, dentro de tu cuerpo, que te va a ayudar, que sean personas que realmente están llamadas para servir a la juventud. Porque si no, número uno, no van a ser ni efectivos en su iglesia,
Y número 2, tampoco van a poder ayudarte o servirte, no servirte, ayudarte en este caso, ¿verdad? Y servir al Señor en la región en este caso. Entonces, la pregunta la podemos abrir. ¿Cómo sé que fui llamado al ministerio? ¿Cómo sé? Yo, una de las formas en que yo pude hacerlo, por eso concuerdo un poquito con lo que dijo Carlos, es que conoce la cultura juvenil, conoce el ministerio, pero también sé sabio para decir, ¿sabes qué? No es lo mío. Y yo pienso que es totalmente válido y respetable en ese sentido. No sé si respondí, no sé si alguien quiere agregar más. Estoy abierta a escuchar más opiniones al respecto. Domingo. Muy bien. Sí, es muy importante. Creo que de eso se trata también la clase que se ha comenzado. Prácticamente esto es muy común hablar de esto, porque si yo no voy a la escuela, ¿cómo sé si voy a aprender a leer? O sea, no. Prácticamente cuando hablamos del llamado, tiene que haber eso. Otro día compartía con los hermanos que tuvimos un retiro. Realmente yo veo dos cosas para el liderazgo. Está el conocimiento y está la pasión. Tenemos personas que sí tienen pasión para hacerlo, pero no tienen conocimiento. Pero también a veces hay personas que tienen conocimiento, pero no tienen pasión. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que se ve y se nota y se siente que mi llamado, estoy muy de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, que la mano no puede funcionar como pies, o los ojos no pueden funcionar como mis oídos. Entonces, prácticamente es muy importante y estoy muy de acuerdo con lo que decía y con lo que decía también a Valentina. Todos somos útiles en el reino de Dios y eso no hay que dudarlo. Y aquí tengo una frase que me gusta mucho, que en realidad liderazgo es muy diferente a un servidor, ¿va? O sea, a mí me gusta lo que dice una frase que estudié un día acerca del liderazgo, que no todos los siervos son líderes, pero todos los líderes son siervos, ¿verdad? Entonces es prácticamente, ese llamado se nota cuando a mí me gusta algo. Me gusta lo que dice John Mason, que él dijo una palabra que a mí siempre me ha impactado, que alguien que le gusta o alguien que ama lo que hace, hasta lo hace gratis, dice él. Y entonces se conoce, o sea, se siente, por supuesto, que como yo sé que sí he sido llamado para trabajar, como ya bien dijiste, que y estoy de acuerdo con el escritor, que no hay una faceta, por decirlo, que dónde está el llamado juvenil. Pero sí se ve, se le nota a la persona que tiene ese deseo, que tiene ese anhelo de trabajar con la juventud. Y entonces yo creo que esa parte de lo que tocaste, por supuesto hay que pedir al Señor y se siente, se ve, se le nota a la persona que sí es llamado al liderazgo juvenil. Y ese es mi punto. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario rapidito? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, una vez que yo determino que soy llamado, estoy consciente. Perdón. Estaba levantando la mano Josué Rivera. Josué. Sí, perdón. Yeah. Come on, Cecilia, let me talk. Go for it. I'm kidding. We love you. We're talking about calling a lot, and I know that's really important. Y estamos hablando mucho del llamado, y eso es algo importante. But what I recall is that the Bible says that many are called and few are chosen. Pero lo que yo recuerdo es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. There's a big difference between the called and being chosen. Hay una diferencia entre el llamado y ser escogido. I've said this plenty of times. If you know me, you've heard me say this. This is my opinion. This is my opinion. Y esta es mi opinión. And what I've said, if you know me, I've said this a lot of times. Y si
me conoces y me has escuchado, lo he dicho en otras ocasiones. But what makes the difference between being called and being chosen is how you answer the call. Pero la diferencia entre ser llamado y escogido es cómo tú respondes al llamado. Many are called to youth ministry, Muchos son llamados al ministerio juvenil. but who are those who are really answering the call? Pero ¿cuántos de esos realmente están aceptando el llamado? Those who are passionate. Aquellos que tienen pasión. When you're passionate, Cuando estás apasionado, you're going to answer the call. vas a contestar al llamado Then you shall be chosen. y después serás escogido. And on top of that, just to get to the root of this, in my opinion, Y en mi opinión, para llegar al punto de todo esto, what are you anointed for? ¿para qué eres ungido? Because that's where you're going to be the most effective. Porque ahí es donde vas a ser más efectivo. Even though David was a shepherd, he was anointed to be king. Aunque David fue un pastor, fue ungido para ser rey. So you could possibly be working in an environment that you're not anointed for. Y es posible que usted esté trabajando en una posición en la cual tú no has sido llamado. Even though David was anointed, Aunque David fue ungido, he was working as a shepherd. él estaba trabajando como un pastor. And then he fell into his anointing, which was the palace, Y which was to be king. después él cayó en su llamado, que fue el palacio, que fue ser rey. Many times the issue with leaders Muchas veces el problema con líderes is that we all want to be in the palace without wanting to work with the sheep. es que todos queremos estar en el palacio y no trabajar con las ovejas. So here's my point. Así es mi punto. What are you anointed for? ¿Para qué has sido ungido? And it's your job to find that answer from the Holy Spirit. Y es tu trabajo buscar eso de parte del Espíritu Santo. But to even want to seek that in the first place, you need to have passion. Pero para poder buscar eso, en primer lugar, tienes que tener pasión. In my experience and in Griselis' experience, En mi experiencia, en las experiencias de and Griselis, she's from Washington State and I'm from Pennsylvania, y él es de Pennsylvania, yo soy de Washington State, el estado de Washington. we grew up thousands of miles apart, Nos criamos miles de millas aparte, but we both fell into ministry. pero los dos caímos en el And we ministerio both fell into youth ministry, y caímos en el ministerio juvenil. right? Passion. Pasión. What are you anointed for? ¿A qué has sido ungido? Amen. Thank you. Gracias. Quería añadir también en esa misma línea. Yo creo que cuando estamos hablando de que algunos no son llamados para el trabajo juvenil, de verdad, no necesariamente, como también hablaba Domingo y de alguna manera Josué también, no necesariamente significa que no somos llamados para nada, o sea, que estamos hechos a un lado y que no tenemos propósito en Dios. No, lo que dice más bien eso es de que tenemos que encontrar nuestro llamado. Ya no es de que tú no estás llamado, sí estás llamado, pero la pregunta es, ¿para qué soy llamado? Entonces, esa pregunta a resolver es la crucial, lo importante. Ahora, ¿cómo yo resuelvo ese conflicto de que para qué soy llamado? Yo creo que en el término bíblico nosotros podemos encontrar primero de que Dios, con los ejemplos que también nuestra maestra nos estaba dando, Dios se acerca, o sea, Dios es el primero que hace da el primer paso para que nosotros podamos tener la revelación del llamado de Dios para nuestras vidas. Es el primero que da el paso hacia la revelación. Pero luego también es importante nosotros de una manera práctica entrar al servicio. O sea, en mi experiencia personal, yo la forma en la que he descubierto los dones de Dios para mi vida y el llamado de Dios para mi vida es a través del servicio y de mi disposición al servicio del ministerio. Entonces yo sirviendo en una cosa, sirviendo en otra, quizás al principio eso va a parecerte a ti como que un poco, bueno, ¿para qué Dios me ha llamado? Y estoy lavando baños y luego pero estar dispuesto al servicio, poner tu vida al servicio, es lo que te va a ir guiando poco a poco. El Espíritu Santo va a ir mostrándote cuál es el área fuerte, cuál es tu pasión. En el servicio tú te vas a dar cuenta, bueno, sabes que realmente esto no es mi pasión, esto no es lo que Dios me ha llamado a hacer, pero también en ese mismo camino del servicio nos vamos a ir dando cuenta nosotros, bueno, ¿sabes qué? Esto realmente me apasiona. Dios me ha dado dones especiales para desarrollar esta área específica. Y no necesariamente tiene que ser
trabajo juvenil, trabajo pastoral, trabajo evangelístico, los ministerios. Yo soy de los que pienso de que los ministerios hoy en día tienen que ser el ministerio de la abogacía, el ministerio de la salud. O sea, que el día de mañana nosotros podamos ver a un doctor desde una plataforma ministerial, a un abogado desde una plataforma ministerial. Entonces, es importante conocer nuestra pasión y nuestro lugar en el ministerio. Cuando tú y yo conocemos nuestro lugar en el ministerio, entonces ya hemos encontrado de alguna manera el 90% de nuestro llamado en Dios. Así que es importante, creo, aclarar eso. Sí es. Definitivamente, como bien lo mencionaba hace un rato, o sea, puedes estar llamado, puedes tener llamado, puedes tener ministerio, pero no necesariamente significa que sea el ministerio juvenil. Y pienso que ese es el punto que está tratando de hacer, que va en uso de lo que dijeron ustedes, es el hecho de que no significa que no lo tengas. Puedes ser llamado, puedes ser llamado al ministerio, pero no significa que sea necesariamente el ministerio de la pastoral juvenil.